todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría. Amada iglesia, ahora vamos a concentrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra disposición para aprender de la palabra del Señor y para adorar al Señor en medio de la exposición y para sensibilizarnos a su palabra y dejar que su palabra nos doblegue, nos transforme y nos traiga entendimiento. Vamos a continuar con la serie de mensajes denominada La Semana de la Cruz y vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero la meditación va a estar centrada en 3 versículos, del 11 al 13. Entonces, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El mensaje de esta mañana se titula Falsos profetas, multiplicación de la maldad y salvos que perseveran. Vamos a orar. Bendito Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser a meditar en tu palabra, a adorarte por tu palabra, a doblegarnos a tu palabra, a rendirnos ante ti por tu santa palabra. Oh Señor, te ruego que el nombre de Cristo sea exaltado durante la exposición de tu palabra en este momento. Que podamos contemplar a Cristo y rendirle tributo y gloria. Señor, te ruego que revistas de convicción de pecado a tu iglesia para que te adoremos en espíritu y en verdad. Oh Señor, y personalmente te pido que me des humildad. Que quites de mí todo lo malo. Que domines mi ser, mis palabras, mi pensar y el desarrollo de esta exposición de tu palabra. Oh Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo controlándome y que la exposición de tu palabra sea de impacto para los corazones que están dispuestos a doblegarse ante ti, y aquellos corazones duros que tú los quebrantes para que se dobleguen ante ti. Padre, a todos sea tu palabra. Háblanos, que estamos sedientos de ti y de tu santa palabra. Gloria a Cristo siempre.
haz que tu Hijo sea glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24 es un pasaje muy conocido y como ya lo saben ustedes, esto que se está narrando aquí se desarrolló el día martes antes de la crucifixión de Cristo. Estamos estudiando los hechos de la Semana de la Cruz. Hemos estado varios días meditando en los sucesos registrados del día martes. Pues dentro de los sucesos está este discurso de Jesús, donde Él está hablando de cosas futuras para Él, de lo que está pasando en ese momento. No está hablando de lo que está sucediendo en ese momento, sino de cosas futuras. No perdamos de vista eso. Está hablando de sucesos que pasarán en el futuro, como una previa de lo que es el fin. Y el día de hoy vamos a meditar en 3 versículos de este discurso. Independientemente de la postura que alguien pueda tener en cuanto a los eventos finales, estos 3 versículos, cuando uno lo lee, lo relee, lo vuelve a leer el pasaje, saltan porque pareciera que realmente todo eso está, uno dice, es una fotografía de lo que está pasando hoy. Y no estoy diciendo que estoy interpretando así el texto, sino que esa es la sensación al leer los versículos, el versículo 11, 12 y 13. Ahí vamos a concentrarnos en esta mañana. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabras pronunciadas en este discurso del día martes previo a la cruz. Entonces, vamos a hablar, como bien dice el título de este mensaje de esta mañana, de los falsos profetas, de la multiplicación de la maldad y de los salvos que perseveran. Invertiremos algunos minutos en cada aspecto, rogando al Señor que Cristo sea exaltado. Ruego a cada uno de ustedes que están escuchando que veamos este estudio con humildad de corazón, porque todos nosotros somos vulnerables en nuestra carne a ser engañados, a enfriarnos. Pero hoy vamos a ver que hay un contraste entre los que son engañados, entre los que enfrían sus corazones y los que perseveran. Los tiempos, cada día estamos más cerca de los tiempos del tiempo en que veremos a Cristo en toda su gloria. Pero Él, en aquel momento que habla del futuro, estas cosas dice que van a pasar. Realmente han pasado a lo largo de la historia. No estamos en la única temporada donde ha habido falsos profetas o donde la maldad se ha multiplicado. Sin embargo, estamos en la etapa de mayor publicidad de estas cosas. Estamos en la etapa de mayor desvergüenza para ejercer una falsa profecía y para hacer ejercicio de la maldad. Estamos en una etapa, hermanos, donde en cada esquina hay un falso profeta. Hermanos, salen de debajo de las piedras y la maldad realmente anda campante por nuestras calles, por las escuelas de nuestros hijos, por los centros educativos, universitarios, centros de trabajo, en las mismas iglesias. Pero siempre hay algunos que perseveran. Y eso es lo que veremos en esta mañana. Así que vamos a empezar por el versículo 11. El versículo 11 dice, primero dice muchos. El texto no dice y falsos profetas se levantarán. No. Hablando de la respuesta que está dando Cristo, cuando está hablando del futuro, Él dice muchos falsos profetas
se levantarán. Quiero contarles una historia. Tal vez no la conozcan, pero hay en Estados Unidos creo que es conocida, y sobre todo entre los millonarios de Estados Unidos, entre la gente más poderosa económicamente del mundo. Esta historia es muy conocida. Puede ser que ustedes hayan escuchado hablar de Bernard Lawrence Madoff. Cariñosamente era conocido como Bernie. Hay incluso, creo, documentales o películas de él. ¿Quién era él? Bueno, él fue un hombre brillante, un hombre súper inteligente, con una presencia y un porte de amabilidad y de astucia y de alguien que generaba una altísima confianza para hacer negocios. Él fundó una empresa en el año de 1960, una empresa para dar servicios en el mercado bursátil, en el Centro Mundial de Comercio, que se le conoce así, en Wall Street Center, en Nueva York, en la Bolsa de Valores. Y su empresa fue creciendo y creciendo y creciendo. Una empresa realmente fuerte y de mucho reconocimiento. Los bancos, expertos de la banca, de empresas de inversión, personas muy millonarias que querían invertir millones, cientos de millones, estuvieron confiando en él por muchos años. En el año de 1998, hubo alguien que hizo una denuncia explicando cómo estaba operando Bernie. Pues pasaron casi 10 años cuando esta denuncia fue atendida con seriedad. Y la Agencia Federal de Estados Unidos, lo que conocemos como el FBI, luego de investigar, tuvieron que dar captura a Bernard Madoff, porque era un experto en fraude. Muchos dirán, los bancos es bien difícil, nadie los engaña, tienen los expertos. En cuestiones de números, nadie les ve la cara. A esos millonarios que han logrado hacer grandes empresas, a esos no les engaña así nomás. Pues bueno, había un hombre que murió el mes pasado, Bernard Lawrence Madoff, que los estafó a todos. Recién acaba de morir en la cárcel. No sé si ya cumplió un mes, pero menos de 2 meses de haber fallecido. Cuando él, en algún momento, él confesó lo que había hecho. Y cuando quisieron contabilizar la cantidad de su fraude, se contabilizó por 64,000 millones de dólares. Una cantidad exorbitante de dinero. Ahora, mucha gente ganó dinero con él en algún momento, pero realmente él estafó a grandes empresas por mucho tiempo. Como les digo, para lograr estafar a grandes empresas por mucho tiempo, a los hombres más millonarios por mucho tiempo, era porque él generaba confianza. Un banco no va a hacer negocios con alguien que no le genera confianza. Un banco va a revisar hasta cada milímetro de la vida de alguien en que le va a generar confianza para hacer sus inversiones bursátiles. Igual cualquier millonario, pero él generaba confianza. Era un experto, había estudiado en finanzas, conocía el mercado. Algunos negocios habrán sido lícitos, pero bueno, de hecho era un benefactor de muchos proyectos caritativos, porque él quería limpiarse la cara. Entonces la apariencia de este multimillonario generaba confianza. Pero él no era un hombre de negocios, él era un falso hombre de negocios. En su corazón lo que había era maldad. Él era, no sé el fin de su alma, pero él fue, con todos estos fraudes, un delincuente. Presidiendo grandes empresas donde la gente confiaba millones y hizo que muchos perdieran millones. Sirva esta historia como un símil
de los falsos profetas. Hombres que generan confianza. Aparentemente piadosos, caritativos, generosos. Hombres que a muchos que no deberían ser engañados, los engañan fácilmente, astutos. Pero los falsos profetas tienen algo peor. Madoff los hizo perder dinero. Los falsos profetas generalmente no solo hacen perder dinero a la gente, sino que los hacen perder el destino de su alma. Con engaños y con mentiras. Dicen cosas falsas. Dicen que vieron cosas que no vieron. Dicen que Dios les habló cuando Dios no les ha hablado. Hablan en nombre de Jehová, del Dios del cielo y de la tierra. Y para dolor de muchos, porque Dios así se presentó, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablan el nombre de Él, pero Él no los ha enviado. Están estafando. Hermanos, sí, hay una palabra fuerte, pero que calza con ellos. Son sinvergüenzas. No tienen vergüenza. No saben lo que es eso. Como dirían algunos hermanos de Sudamérica, son cara dura. Son falsos profetas. Están ahí en la esquina de su barrio. Están ahí en las páginas de las redes sociales. Están ahí siempre, hermanos, ahí va a ver la manera que ellos están estafando con apariencia de piedad. La Biblia dice, cuando Jesús está hablando de esto, dando respuesta a las preguntas de los apóstoles, de los discípulos, y está respondiendo y hablando del futuro, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, está en la Biblia. Van a engañar a muchos. Seguramente esos muchos tienen el mismo Dios muchas veces que el de los falsos profetas. Ellos son su propio Dios y el dinero es su Dios. Ahora, el hecho de los falsos profetas no es algo nuevo en la Biblia, en Mateo 24. El hecho que Jesús está hablando que habrán falsos profetas no significa que no los había habido en el pasado. Cuando Jeremías fue profeta, todos profetizaban bien para Judá, Jerusalén, excepto un profeta, o al menos él, Jeremías. Él estaba profetizando lo que realmente venía, la destrucción del reino de Judá. Pero había muchos falsos profetas y se la agarraron en contra de Jeremías. Jeremías sufrió, hermano, por ser fiel a lo que Dios le había revelado. Y quisiera que viéramos un pasaje en Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, por favor. El capítulo 23 de Jeremías habla de falsos profetas. Usted lo puede leer tranquila y despacio luego. Yo voy a ir saltándome algunos versículos. Vamos a empezar por el versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto fue en el Antiguo Testamento y ya así muy rápidamente les dije el contexto. No escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hermano, cualquier parecido a la realidad no es coincidencia. Son falsos profetas. Versículo 21.
no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, porque en ese momento el pueblo de Israel había cometido muchos pecados. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Dios está reprobando eso. No sé si se dan cuenta. Y si no se dan cuenta, pues miremos este par de versículos. Versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Pero no está diciendo que el sueño es palabra de Dios. De hecho, el otro lado de la moneda es, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. O sea, el que tuvo un sueño, diga que tuvo un sueño, no diga que es palabra del Señor. Y aquel que a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y por si no si están entendiendo mal el versículo, pues la pregunta final es clara. Entre el sueño y la palabra del Señor, él usa un ejemplo y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene? Sustitúyalo. ¿Qué tiene que ver el sueño con mi palabra? Ese es el argumento que él viene desarrollando. Dice Jehová, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Puede leer todo usted el capítulo en su casa. Pero aquellos profetas falsos del tiempo de Jeremías no distan de lo que las prácticas de hoy, de los miles de falsos profetas. Si ustedes estuvieron atentos a la lectura de la epístola de Judas que acabamos de leer, se darán cuenta de algunas cosas que dice de estos hombres. Se las voy a enumerar. Ustedes lo pueden volver a revisar. Dice, han entrado encubiertamente. O sea, se han posicionado así como Madoff. Han logrado entrar ahí como que encubiertamente. Madoff entró como que era un financiero, un banquero, un hombre conocedor de finanzas y lógicamente conocía de finanzas. Trabajó en cosas serias. Pero en su corazón era un estafador, hermanos. Entonces, Judas dice, han entrado encubiertamente. Judas dice, se apacientan a sí mismos. En el libro de Judas encontramos que dice, nubes vacías. Está la nube, está ahí oscuro. Va a llover, pero están vacías, hermano. No esperen agua de esas nubes. Aparentan, pero no va a llover. Árboles otoñales sin fruto. Parece que tienen fruto, no tienen. Fieras ondas del mar, les dice. Se escribe en Judas de ellos. Estrellas errantes. Murmuradores, dice. Hablan cosas infladas, generalmente de sí mismos, de sus experiencias. Hablan cosas infladas.
adulan a las personas para sacar provecho, así dice literalmente. Son falsos profetas. ¿Habrán ustedes escuchado a alguien que haga todo eso? Sí, hermanos, hay un montón. Dice, parece que fue Paul Washer el que dijo, un falso profeta es conocido por dos cosas: el fruto que produce y el evangelio que predica. La iglesia ocupa discernimiento, amados hermanos, para poder identificar a los falsos profetas. Dentro de las profesiones que Jesús ejerció, una de ellas fue la profesión de profeta. Y si Él está hablando de cosas futuras que van a suceder, Él está profetizando en Mateo 24. Nosotros, en vez de escuchar a los falsos profetas y creerles todo, porque nos dicen cosas bonitas para sacarnos el dinero, escuchemos las profecías del profeta de profetas, el que realmente es el verdadero profeta y de quien surgen los verdaderos profetas, quien no nos quita nada, sino que nos da. Quien no vino para apacentarse a sí mismo, sino que vino para apacentarnos a nosotros, su rebaño. Quien no es una nube vacía, sino que es la fuente de agua viva. Quien no nos habla para adularnos, no nos adula para aprovecharse de nosotros, sino que nos exhorta para el bienestar de nuestra alma. Quien no es una fiera del mar, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien no vino encubierto, sino que se encarnó como rey, mostrando toda su gloria. A Él es que debemos de seguir, no a esos falsos profetas. No escuche a esos falsos profetas o a unos payasos vestidos de profeta. Tengamos discernimiento, iglesia. Puede ser que ellos parezcan que sí, bueno, de tal manera que el texto dice, engañarán a muchos. Ahora hay muchos que inician escuchando del nombre de Dios desde los falsos profetas. Pero Dios les va mostrando, iluminando el camino. Hay muchos que ejercen prácticas de falsos profetas, creo yo, no porque sean falsos profetas, sino porque se han dejado llevar por una marea y deben de crecer en discernimiento, pero son hijos de Dios. Pero engañarán a muchos. Los que son de Dios, al final del día, el Espíritu Santo les iluminará y dejarán de endiosar a estos falsos profetas y vendrán al pie de la cruz a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay muchos falsos profetas, hermano. Y cuando Cristo está hablando de ese futuro, de ese final, de ese evento, dice, vendrán y muchos profetas se levantarán. Engañarán a muchos. Versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos serán engañados por los falsos profetas. Y por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para entender qué es la maldad, voy a citar una lista de cosas que aparecen en Gálatas 5, 19 al 21, que son cosas malas, tipificados en la Biblia como las cosas del viejo hombre, la maldad, el pecado. Entonces, estas son adulterio, en el orden que aparecen en la Biblia, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, el tarot y todas esas cosas, hermano, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista es interminable. Esas son cosas malas. No me producen ningún sentimiento agradable en listarles eso. Ahora el versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad. Entonces yo tomo esta lista y exponencialmente se multiplica, hermano. Y la maldad va tomando dimensiones devastadoras que se reflejan generalmente en las siguientes generaciones, las que van luego de nosotros. Hermanos, y hay que ser sinceros en esto. Quitarse toda venda de escuela escatológica y lo que sea. No estoy hablando de eso en este momento. Sé que el texto está hablando de eso, pero lo que quiero que vean es que seamos realistas. Hoy vivimos en la época donde hay mayor publicidad de la maldad. No solo hay publicidad de la maldad, hay un encanto con la maldad. Hay una veneración por la suciedad del alma. A maldad ha habido siempre, hermano, y ha sido enorme. Pero como que había un respeto. Hoy, hermanos, los jóvenes hablan de cosas perversas, como que sin nada. No hay temor de Dios. Y todas estas cosas las ven con gracia, las ven como un chiste, las ven con ninguna seriedad. El adúltero no le hace nada, si quiere seguir adulterando y cada vez lo hace más. El fornicario igual, los idólatras lo mismo, los que visitan los medium y todo esto, idolatría, le encanta leer los horóscopos. Eso se está multiplicando, pleitos, enemistad. Hermanos, hay pleitos por todo, pleitos por poder, pleitos por posesiones, pleitos porque simple y sencillamente me cae mal alguien, por envidia, por celos, homicidios, borracheras. La maldad se ha multiplicado y se sigue multiplicando y el Señor está diciendo que haberse multiplicado la maldad cuando está hablando de cosas futuras, hermano. ¿Cuándo se han cumplido? Yo no lo sé. Algunos dicen que ya se cumplieron estas cosas, otros que no. Entonces no importa. Está hablando del futuro. En este momento no importa. Esto va a pasar. No tanto que no importa, sino que para mi argumento hoy, para el punto que quiero tocar, no es tan importante. Amados hermanos, ¿y qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Esta es una alarma que nos da la palabra. Esta es una alarma porque si nosotros realmente somos de Cristo, no deberíamos ser contagiados con esto y enfriarnos. Porque esta maldad, hermano, es tan contagiosa, más contagiosa que el COVID. Esta maldad es algo que penetra tan profundamente y tan rápidamente se expande. Que en nuestro corazón no haya frialdad. Que haya un fuego en nuestro corazón que persevera siempre, que toma fuerza en Cristo, que en medio de la maldad nos gozamos al estar al pie de la cruz. El peor rey de Israel, desde mi punto, porque la Biblia no lo tipifica así. El rey Acab, el que fue, creo que ese es el nombre, contemporáneo de Elías.
Hermanos, no solo el rey era malo. El pueblo andaba perdido. N cantidad de profetas de Baal. El pueblo andaba perdido. Pero siempre he dicho, entre más oscuro, entre más maldad haya, más radiante brillará la luz de Cristo en aquellos que le pertenecen. Elías es un ejemplo de esto. Jeremías es otro ejemplo de esto. Y nosotros, los hijos de Dios, deberíamos ser tan notorios en medio de esta alta peste de maldad. Debería notarse que en nosotros está la luz de Cristo. Porque no está hablando de nosotros cuando dice el amor de muchos se enfriará. No, hermano, no es de nosotros. No está hablando de nosotros cuando dice y engañará a muchos. Hablando de los falsos profetas. Me salté de citarles algo de los falsos profetas, pero lo puedo retomar y después seguimos con lo que estamos. Versículo 26. Perdón, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible. No, vea que el texto no dice de tal manera que engañarán aún a los escogidos. No dice eso el texto. El texto no dice de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Lo repito, no dice eso el texto. El texto dice que estos falsos profetas engañarán si fuere posible. O sea, parecen tan reales que si fuese posible, engañarán a los escogidos. No nos engañan, hermano. Pueden engañarnos en una vistada, pero cuando vemos de cerca y profundamente, no nos van a engañar, hermano. Volvamos al 12. No está hablando de nosotros cuando dice el amor de muchos se enfriará. No está hablando de nosotros cuando dice y engañará a muchos. ¿Sabe qué versículo está hablando de nosotros? El 13. La palabra más del versículo 13 es una contraposición, un contraste a lo anterior. Es la palabra en griego de. Es la misma palabra usada por el apóstol Pablo en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, más, o sea, del otro lado, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La misma palabra que allá se traduce como más, es la misma palabra que aquí se traduce como más. Es un contraste. Nos está diciendo en contra de aquellos que serán engañados y que se les enfriará el corazón. Hay otros que ¿qué van a hacer los otros? Perseverarán. Y como Jesús está hablando del futuro, Él está hablando del futuro, no está hablando de ellos. Entonces dice, serán salvos, aquellos serán salvos. Nosotros no estamos incluidos en el 11 ni en el 12, nosotros estamos incluidos en el 13, los que perseveraremos hasta el fin. Este es un tema polémico en algunos círculos de la iglesia. En algunas iglesias como la nuestra trae poca polémica porque muchos ya están claros en esto. Porque la pregunta siempre viene, bueno, pero en una lectura muy superficial, muy vaga, de análisis no muy profundo, podemos entender mal este versículo. Aislarlo del contexto anterior. El contexto anterior me dice que hay muchos que serán engañados, hay muchos que se van a enfriar, su sensibilidad de la vida se va volviendo más fría. Ya ven, no, pues sí,
Esa es la vida de él, que viva como quiera y no me importa. Y viene la frialdad, ve las cosas enfrente de su cara y no le dan nada. Porque no tiene el Espíritu Santo. Mientras que los que perseveran en Cristo ven a los falsos profetas, ven ese fruto agradable, pero perseveran, no se detienen, no se desvían, porque están perseverando en Cristo. Ven todo y escuchan todo lo que ofrece aquel falso profeta que parece que no lo fuera, parece que fuera un profeta real, pero su perseverancia es en Cristo. Ven ante sus ojos la maldad multiplicarse, pero en su andar esto no hace que su paso se reduzca y que su corazón se enfríe. Su corazón siempre sigue palpitando por Cristo y perseveran. Dos versículos que siempre me gusta usar en este aspecto. Segunda de Juan 9, vaya por favor ahí. En la última sesión que tuvimos de preguntas y respuestas en la iglesia lo leímos. Vamos hoy a él. Segunda de Juan solo tiene un capítulo, así que solo tiene versículos, así que vamos al versículo 9. Dice segunda de Juan 9. Aquí nos empieza a explicar quiénes son los que perseveran. Y tenemos que entender esto en función de todas las Sagradas Escrituras. Cualquiera que se extravía ya por los falsos profetas, se extravía por la maldad de este mundo, su corazón se enfría, es engañado. Otra cosa más. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, hermano, no hay que complicarse. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Está hablando de los anticristos, pero son hombres engañadores. Aplica mucho a esto que estamos hablando hoy. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí mismo en primera de Juan 5, el versículo 18. Si usted quiere pelear con este versículo, tiene todo el día de hoy y el resto de su vida, ahí se pelea, pero ahí está en la Biblia. Sabemos que 5:18, primera de Juan 5:18, escuchen y lean atentamente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Y acabamos de leer Judas. Vean la doxología de Judas, hermano. Abrácela. Subráyela. Y aquel. ¿Quién es este aquel? Y aquel que es poderoso para guardar, ¿cómo dice? Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos, ¿cómo dice? Sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, está hablando de Jesucristo, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Él es el que nos guarda, Él es el que nos conserva sin mancha. No somos nosotros, si esto dependiera de nosotros, hermano, ya estaría en el infierno. Pero no depende de nosotros. Jesús está diciendo, muchos serán engañados, muchos su amor se enfriará, pero hay unos que perseveran.
y son los que han depositado su fe en Cristo. Sí, han cometido en algunas ocasiones pecado contra el Espíritu Santo, lo han entristecido, han contristado, pero ahí está el Espíritu Santo y vuelve a tomar control de ellos, porque el mismo Espíritu Santo les vuelve a llevar al pie de la cruz en arrepentimiento, en lágrimas. Y empiezan a aborrecer de manera sobrenatural la maldad. Realmente quien ha perseverado y por quien nosotros perseveramos es por Cristo, por Dios mismo. Desde el Génesis, desde la creación, desde la caída de Adán en el Génesis. Es más, antes de eso, Él ya tenía un plan en el cual nunca ha claudicado. Él ha perseverado firmemente en su plan de redención en Cristo. Y cuando Cristo se encarnó, Dios mismo se encarnó, perseveró. En Juan 17, Él en la oración allá con sus discípulos dijo: Padre, la hora ha llegado. O sea, aquí estoy. No se había desviado de su objetivo. Él pudo enviar aún desde la cruz legiones de ángeles que exterminaran a quien lo estaba crucificando y dejar ese sufrimiento. Pero Él perseveró por gracia, por amor, y completó su obra. Y al decir que completó su obra, estoy diciendo que Él consumó nuestra redención. No es una moneda al aire el destino de nuestra alma. La cruz definió nuestro destino y nuestro destino es perseverar por Cristo, por su Espíritu Santo y por su gracia. Si usted no está perseverando, es de los engañados, de los enfriados. Entonces usted ocupa rendirse al pie de la cruz, entregarle una vez y por siempre y para siempre su alma, entregarse en arrepentimiento, ir a las aguas del bautismo, reconocer a Cristo como el único Rey verdadero, dejar de gozarse, dejar de ver la maldad sin sensibilidad en su corazón, dejar de perseverar en conductas perversas, malas, desagradables a Dios. Ya están enlistadas ahí, hermano. Ya las dijimos. ¿Para qué volver a decirlas? Es tiempo de que venga Cristo. Hoy, hermano. Hermanos, la doctrina de que Cristo vendrá, si no lleva a la gente a Cristo, no sé entonces para qué se ponen a exponerla. ¿Para qué sostienen sus posturas si no van a provocar que otros vengan a Cristo? Así que yo no quiero predicar Mateo 24 para traer polémica en medio de la iglesia. Claro que lo vamos a exponer, pero en esencia quiero que sean claro en esta iglesia, tanto cuando hemos tocado este verso, que es para uno ver ese momento con esperanza y para entender lo maravilloso que es Cristo. Si hay entre los que escucha a alguien que ha sido engañado, órele a Cristo y dígale: Señor, creo que he sido engañado. Si no se siente seguro, creo que he sido engañado. Muéstrame tu camino. Quiero perseverar en ti. Y venga Cristo. Si hay alguien que su corazón, por esa maldad campante en medio de nuestra sociedad, ha enfriado su corazón, no deje que su corazón se enfríe, hermano. Hay una fuente viva que hace que nuestro corazón arda día a día, semana a semana. Es Cristo. Si usted no está perseverando, venga Cristo en arrepentimiento y va a empezar a perseverar por el Espíritu Santo que morará en usted.
y luego proceda a las aguas bautismales. Vamos a terminar aquí y vamos a orar. Querido Dios Padre, gracias por tu palabra. Podríamos hablar muchas cosas que leemos, que la gente quiere escuchar del tiempo final. Pero gracias porque nos has llevado a estos versículos hoy. Y yo te ruego, Padre, que si es tu voluntad, uses esta exposición para consagrar a tu pueblo. Y para que aquellos que no te conozcan y están engañados, están perdidos, con el corazón como un témpano de hielo, que tú los quebrantes y que arde el fuego de Cristo en sus corazones hoy. Y que perseveremos alegremente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.